verás a continuación es un debate tremendo de un ateo con alguien que practica el cristianismo. Esto está poderoso. Yo creo que ha sido el debate del siglo. No te lo puedes perder. Míralo, por favor, hasta el final, porque te dejará unas grandes enseñanzas. ¿Realmente la religión une o desune? ¡Wow! Y las explicaciones están... Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar a hablar de la pregunta que es la que tenemos hoy. ¿Las religiones unen o desunen? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Yo considero que la humanidad necesita un diálogo y hay que comenzar entre Oriente y Occidente. Realmente, ¿por qué razón? Porque la humanidad necesita mejor otra condición de vida. No podemos seguir viviendo con esa deshumanización que tenemos. Por ejemplo, el Corán en 8:12 dice cortarle el cuello a los demás. Y en la Biblia dice en Ezequiel 9:6, matar joven, niño y viejo hasta que no quede uno vivo. Incluso en Lucas 19:27 dice, traedme todo aquello que no quieren que gobiernen y degollarlo en mi presencia. Yo considero que esos conceptos no son adecuados para unir a los seres humanos. Es decir, que la religión realmente no une, desune, porque tenemos un mundo deshumanizado. Realmente hay 4 factores que influyen a los males de la humanidad, que son la ignorancia, la religión, la propiedad privada y el dinero. Y la ignorancia está en la mayoría de los seres humanos que han sido inculcados desde su concepción hasta que mueren. Pastor Miguel Núñez, Pastor Miguel Núñez, ¿las religiones unen o desunen? Yo voy a introducir la respuesta a mi pregunta con esta otra ilustración. Hacer esa pregunta es como preguntarnos si las paredes y muros unen o desunen. Los muros y las paredes unen todo un edificio. No puede tener el edificio sin paredes, pero claro que dividen cada vez que establece una pared. Pero tú no puedes tener un edificio sin la pared. Entonces las religiones tienen el potencial de unir la humanidad y tú no puedes tener una nación, y yo quiero hablar un poquito de eso rápidamente, sin una religión. Esa es la realidad. Por otro lado, las religiones han causado división. Pero eso es como preguntarnos si la política une o desune. Bueno, desune, pues entonces no vamos a tener partidos políticos. No, ese no es el problema. El problema no está en la política, está en el corazón del hombre que hace política. Entonces, pero hay una cosa, perdón, Miguel. Yo lo que pienso, y me puedes sacar de la duda, es que cada religión, como dijimos aquí al principio, piensa que tiene la verdad absoluta y piensa que las otras no la tienen. Entonces, eso crea un descontento entre un musulmán, por ejemplo, que cree en lo que cree, y un cristiano que cree en lo que cree. Okay. Pero la religión no es la única rama del saber que cree eso. La ciencia piensa que tiene la verdad. También. O sea que hay un concepto de verdad que existe en todos los ámbitos del saber. Yo lo que necesito es saber cómo yo voy a buscar esa verdad. Y la realidad es que hay una manera. Las religiones no simplemente son religiones, son cosmovisiones. Y yo necesito tomar cada cosmovisión y someterla a prueba. ¿Y cómo yo la someto a prueba? Yo la someto a prueba a través de preguntas que cada religión tiene que responder coherentemente y al final terminar de manera coherente con sus respuestas. Pero hay una cosa, perdón, si se supone que hay un solo Dios, bueno, en el caso de ustedes yo sé que no creen, pero si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué hay tantos caminos? Si se supone que es una sola cosa. Eso no es difícil de entender. No es difícil de entender. Okay. Porque una cosa es religión y otra cosa es teología. Religión es la respuesta del hombre a la existencia de una deidad que él cree que existe y la busca a su manera. Yo no estoy hablando de eso. Bueno, la teología es el estudio de la revelación de ese Dios. Que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Don Diógenes, usted está... Sí, lo que quiero aclarar bien claro es, porque ese es el problema que tenemos. En el infinito universo no hay espacio para un Dios, porque el único espacio que hay lo ocupamos nosotros. Es decir, que no hay espacio para un Dios en el universo. El Dios ese creado por el ser humano ha sido por no darle la facilidad a los seres humanos, a la mayoría que están desnutridos, maltratados en la humanidad. Eso por no darle la oportunidad, no darle un empleo. Eso es en base a la ignorancia que vive la clase gobernante. Pero ¿de qué se nutre una religión si no quiere hacer eso? O sea, ¿cuál es el sentido de una religión que impida que la gente se nutra, que la gente que no tenga posibilidades de empleo? ¿Por qué? No, porque esa es la ideología de la clase gobernante. Ellos lo tienen ahí, vamos a decir, para educar a los niños desde que nace, para mantenerlos sumergidos ahí hasta que mueren.
Es decir, que la religión es la ideología de la clase gobernante. Como estaba hablando de la Biblia también, ese es el soporte ideológico de la clase gobernante, que no quiere realmente que haga una distribución de la riqueza del mundo. Por ejemplo, la tierra, todo lo que produce en la tierra, lo que hay en la tierra es de todos los seres humanos, no de una minoría. Esa injusticia humana. Y no podemos vivir con esa ignorancia que es la creación de un Dios ficticio. ¿Cuál sería el mundo ideal para usted? Bueno, que tú me proteges, yo te protejo. Que yo luche por ti, vamos a decir, que tenga, por ejemplo... Que estemos unidos. Exacto, por ejemplo, Jeremías dice, maldito el hombre que cree en el otro hombre. Yo digo, bendito el hombre que cree en el otro hombre. Que tú y yo seamos hermanos, que no haya temor de ¿Por qué hay esa interpretación de que él crea que esas palabras significan eso y probablemente usted me la pueda poner de otra forma? Okay. Pero yo no quiero dejar afuera algo que... que él dijo, okay. Y es que estamos hablando de un mundo ateo, que sería el mundo ideal. Miremos a Rusia. Miremos lo que 70 años de comunismo ateo produjo en Rusia. En el gobierno de Boris Johnson, uno de sus secretarios de Estado, cuando fue a Estados Unidos, le dijo, qué pena que le tomó a Estados Unidos 200 años de cristianismo y de progreso para hoy querer sacar el cristianismo de su sociedad, y a Rusia le tomó 70 años de ateísmo para Sin descubrir. embargo, Canadá y Australia son ateos. Un momentito. Sin embargo, le tomó, porque eso tampoco es así, le tomó a Rusia 70 años de ateísmo para descubrir que quiere invitar el cristianismo de regreso. La realidad es que el hombre tiene una necesidad del Dios que lo creó. Canadá no es ateo. Canadá fue fundada bajo principios cristianos. Ahora, hoy en día, después de su desarrollo bajo fundamentos cristianos... Japón es ateo, por ejemplo. Okay. Tampoco es su gran mayoría. No. Tampoco es ateo. Japón no es cristiano. Pero Japón tú puedes visitar a Japón y encontrar millonadas de deidades a lo largo de sus eras y en pequeñas vitrinas y en pequeños altares. Hay mucho ateísmo en Japón, es lo que quiero decir. Ok, yo no digo que no, pero no es un país ateo. La realidad es que los países ateos han producido las peores atrocidades. La Rusia de Stalin produjo 15 millones de asesinatos. Camboya tiene 3 millones de asesinatos. Hitler, 6 millones de asesinatos. El ateísmo no ha unido al hombre. Pero también en nombre de las religiones hace mucho daño también. Okay. Y en nombre de las creencias también. Definitivamente, pero hay una diferencia fundamental. Cuando Hitler hizo lo que hizo, y Mao Zedong hizo lo que hizo, y Stalin hizo lo que hizo, lo hizo enarbolando la bandera ateísta y comunista. Pero Hitler no era ateo. Ok, Hitler claro que Hitler era católico. No, Hitler tengo entendido. Decía ser una cosa. Claro, pero y no lo era. Pero al perseguir al católico, al judío, demostró lo que realmente Pero era. en el libro Mi Lucha él menciona mucho a Dios. Claro, porque el papel aguanta lo que sea. Pero tú tienes que ir a vivir, a ver cómo la persona vive. Pero lo que te quería decir es, una cosa es yo enarbolar la bandera del ateísmo y matar gente en base a mis principios, y otra cosa es negar lo que Cristo dijo, enarbolar mis propios principios, ir a matar gente y decir que es en el nombre de Cristo. Vamos a darle un permisito aquí. Perdón, Diógenes, yo sé que usted está loco por hablar, pero vamos a ver una encuesta que hicimos en la calle, a ver qué dice la gente. Adelante, señor director. Unen. Porque es el objetivo de Jesucristo que todo el mundo esté unido, con el propósito de buscarlo a Él. Sí, porque las religiones están divididas todas. Entonces hay uno que jala para su lado, otro, ya usted sabe. Pues los católicos se mantienen unidos, los evangélicos también. Y los adventistas también. Imagínense. Unen. ¿Por qué unen? Porque se supone que si estamos en Dios somos personas que practicamos la hermandad. Y si somos hermanos vamos a estar unidos. O sea, para mí unen, ¿verdad? Porque se supone que el propósito de Dios es que todos estemos unidos. Aunque hay personas que tienen su diferencia, ¿no? De creencia. Unen, ¿cómo van a desunir? ¿Por qué? A Dios, porque creemos en Dios, porque todo lo que andamos buscando es a Dios, la creencia del Señor. Bueno, daría la impresión de que la gente lo que quiere decir es que les gustaría que las religiones unieran, pero al final hay un cosito que dice, sí, se supone que tal cosa, se supone que tal otra. Don Diógenes. Sí, yo considero, fíjate, la guarida de la religión realmente está en que la gente se cree que existe un Dios. Y eso es mentira, es enseñado desde niño. Por ejemplo, desde que comenzó la persona a existir,
comienzan diciendo lo que Dios, pero entonces no tienen el valor realmente de decir que no existe un Dios. Si existiera un Dios, no existiera la maldad. Realmente, si fue un Dios que hizo el mundo, ¿por qué tanta maldad existe en el mundo? Entonces, por ejemplo, el creador de una obra perfecta hizo una obra perfecta. Luego esa obra perfecta sale con un defecto. ¿Dónde hay que buscar el defecto de esa obra perfecta? Es decir, que entonces la maldad hay que buscarle el mismo Dios. La Biblia habla del libre albedrío. Es una teoría de fachada. Eso pues no, limpiando esa imagen de Dios que tan sucia para la humanidad. Bueno.